Para mí es un gusto volver a conversar con el abogado experto en temas de inmigración, Silverio Coy, sobre la medida que este lunes la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas, más conocida como ICE por sus siglas en inglés, ha señalado que aquellos estudiantes extranjeros que tomen clases vía de Internet por la pandemia del COVID-19 o el coronavirus, el próximo semestre que comienzan las clases en otoño se verán en obligación de o cambiarse de universidad, que tengan clases presenciales, o salir del país. Abogado, sin duda esta es una noticia que ha puesto en alerta a muchos estudiantes que tienen esta visa conocida como F1. ¿Qué pueden esperar ellos? ¿Por qué no hablamos un poco de la medida? Bueno, Andrea, gracias por la invitación. Es chocante porque en realidad muchos estudiantes, estamos hablando de 1 millón, más o menos, estudiantes extranjeros que han venido a los Estados Unidos, que están en los Estados Unidos, que entraron inspeccionados para estudiar, pero nunca se imaginaron que iba a haber una pandemia que los iba a detener. Entonces, la administración del presidente Donald Trump, el día 6 de julio 2020, lunes, invocó una nueva regulación que dice que todo estudiante extranjero que haya entrado con visa de estudiante no puede recibir su instrucción, sus clases por vía online o por internet, porque ya no se considera un estudiante bajo las leyes de inmigración. Entonces, hay dos puntos de vista. Uno es el que dice que ellos necesitaban publicar 60 días de anticipación para que pudieran entonces implementar esta nueva regulación que exige que si el estudiante no está en físico frente al profesor, en una aula de una universidad, de un instituto, no podía ser estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer una diferencia, Andrea, porque lo que pasó en DACA es diferente y la Corte Suprema lo distinguió. ¿Qué pasó en DACA? En DACA pasó que la administración del presidente Trump no anunció bajo la ley de procedimiento, que es una ley ya establecida hace muchos años, no estableció un estado de comentario donde la gente puede oponerse o apoyar, lo que sea. Eso fue lo que la Corte Suprema dijo. En este caso es diferente, porque yo sé que ahora mismo, hoy día, 8 de julio 2020, están sometiendo en este momento a la Corte Federal una solicitud para detener lo que el presidente Trump inició el día lunes 6 de julio. La diferencia es muy sencilla, que en este caso el presidente Trump no está cambiando la ley, no está cambiando nada, está enforzando la ley. Entonces va a ser difícil de que lo detenga. Pero, bueno, la Corte Federal va a decidir ese asunto. ¿Qué pueden hacer los estudiantes extranjeros que entraron con visa, que estaban estudiando hasta enero, febrero, marzo, y que de repente las universidades cerraron porque no podían tener estudiantes debido al coronavirus? Este coronavirus nos ha puesto todo de arriba a abajo. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron de estudiar y ya llevamos 3 meses y medio sin estudiar. ¿Qué hace el presidente Trump? Dice, ustedes no son estudiantes bajo la visa F1 y por lo tanto tienen que irse de los Estados Unidos a menos que vayan en físico a las clases. Las universidades están ofreciendo clases en línea, online, pero el presidente Trump dijo que eso no era suficiente. Se tenían que ir 1 millón de estudiantes
fuera de los Estados Unidos o los pone en deportación. ¿Qué pueden hacer? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas es pedir una visa de turista para poderse quedar por lo menos 6 meses más y después volver a una visa de estudiante. Pero tienen que tener las calificaciones, Andrea. No es tan fácil porque cada persona extranjera tiene que demostrar que tiene capacidad para poder visitar 6 meses a los Estados Unidos o para estudiar 1 año o 2 años. Entonces, es difícil, es la verdad incomprensible que le pongan a esta persona extranjera ese peso tan difícil. Lo otro es, lo ponen en deportación y entonces, ante el juez, tiene que demostrar que esa persona entró legalmente, que por la pandemia no pudo seguir, por la pandemia, y pedir partida voluntaria. O puede cambiar a otro tipo de visa, obviamente, siempre y cuando califique. Y no va a ser fácil, pero ese es nuestro consejo acá desde nuestra firma legal de Silverio Coy PC. Abogado, sin duda es una situación sumamente difícil para los estudiantes, que muchos de ellos tal vez llevan ya varios años estudiando aquí, tienen su documentación legal en el país y bueno, están en los college o en las universidades y desde ya seguramente se han tenido que registrar para el otoño y ahora eso les cae como un balde de agua fría. ¿Cuándo puede haber una decisión definitiva? Usted explica que la Corte podría ser tal vez la única que podría detener la decisión del presidente Trump. ¿Cuándo puede pasar eso? Bueno, cuando uno va a la Corte Federal, Andrea, uno pide una acción de emergencia. ¿Por qué? ¿Cuándo se justifica una acción de emergencia? Porque la administración no ha dado suficiente tiempo para que las personas afectadas pudieran tomar una acción correctiva o los estados, porque son, imagínate, ahorita en Los Ángeles hay 3,000 infectados, 300,000 infectados, perdón, hay una gran preocupación por reunirse, por congregarse. Yo sé que también Florida, Arizona, Texas, están sus hospitales a capacidad máxima. Entonces, el presidente puede usar lo que se llama, recursos de emergencia para impedir que los estados puedan demostrar que el presidente no tenía suficiente razón para cancelar ese tipo de estudiantes con visa que tenían ya aprobado, o sea, tenían aprobado, entraron con todos los reglamentos, no se metieron por la frontera, entraron por avión, por los aeropuertos, los aprobaron. Entonces, van a tener que ir a la corte. Pero ¿qué pasa? Mientras van a la corte, se va a tomar tiempo. Se puede perder oportunidades. Muchos estudiantes, Andrea, van a quedar desprotegidos. Eso sí lo sabemos. Entonces van a tener que terminar ante un juez de inmigración que les va a decir, bueno, ustedes violaron la ley y por lo tanto están sujetos a ser removidos, deportados de los Estados Unidos. Nadie va a querer ser deportado. Van a querer que la corte les dé una oportunidad. Y ahí es donde yo veo pues la posibilidad de que estos estudiantes pudieran recibir un remedio legal. Pero van a tardar, va a tomar tiempo, no va a ser fácil. Y muchas universidades, tú sabes, van a colapsar porque dependían de esta contribución económica que es bastante grande. Estamos hablando de miles de millones de dólares que muchos estudiantes han pagado para venir a estudiar acá. Esta pandemia ha realmente cambiado el orden completo de las cosas, porque ahora ya no se hacen como antes.
Estamos hablando antes de la pandemia y después de la pandemia, o durante la pandemia. Estamos ahora durante la pandemia. Y realmente Estados Unidos, que es el país más infectado del mundo, con 3 millones de personas infectadas y más de medio millón de personas fallecidas como consecuencia de esta pandemia, pues mira, las reglas se han cambiado y tenemos que instruirnos e informarnos antes de tomar una decisión, porque después de que la tomemos vamos a tener consecuencias y esas consecuencias pudieran ser adversas. Básicamente, abogado, aquí lo único que es, hay dos opciones. Una, que las universidades y los colleges se sientan presionados para volver a impartir de alguna manera sus clases en persona, para que estos estudiantes con visa F1 no sean deportados o tengan que salir del país. O la otra opción es básicamente que estos estudiantes salgan por voluntad propia y no se registren para el otoño si su universidad va 100% online. No hay Es muchas verdad, opciones. sí. O sea, yo creo que las universidades van a tener que desarrollar programas en los cuales tal vez no van a recibir 1.000 estudiantes, pero en lugar de 1.000, 500, pero distanciados de acuerdo a las reglas del Estado, con careta, y donde puedan físicamente participar, pero no en línea, no online. Eso no se va a permitir. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Y la administración del presidente Donald Trump está claramente diciendo que está enforzando la ley, no la está cambiando, diferente a lo que pasó en DACA. Conclusión, abogado, en estos momentos a esta ley para los estudiantes con visa F1 es poco probable que se detenga la decisión del presidente Donald Trump hasta nuevo aviso. Como usted lo explica, depende de lo que se pueda definir en una corte federal. Yo creo que sí. Y precisamente ese es mi punto de vista. Creo que es muy poco probable que la Corte Federal detenga esa regulación del presidente Donald Trump. Muchísimas gracias, abogado Silverio Coy, experto en temas de migración, por este contacto para Montgomery Community Media, por su tiempo, por explicarnos tan claramente lo que está sucediendo en estos momentos de pandemia y la relación directa con los casos de inmigración. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Andrea Zarralde. Es un honor y un placer.